El letrero azul vibraba sobre mi cabeza como un mar eléctrico. Puerta de embarque 27B. Tenía 15 años, una mochila morada con la cremallera atascada y la tarta de manzana que mi abuela me enseñó a hacer en un tupper de plástico rajado. Mi madre se alisó el vestido beige, se pasó la mano por el pelo liso como quien alisa también el mundo y susurró, con aquella sonrisa de consultorio: «Quédate aquí un minuto. Ya están llegando. Y, por favor, no hables alto. No me avergüences». La palabra que se mordió quedó entre nosotras como un hueso. Del pasillo venía el olor a café quemado y a pan de queso de microondas. El anuncio estalló por el altavoz: «Última llamada para el vuelo 431», y la voz sonó tan lejana como la mía propia. Mi madre miró el reloj, jugueteó con el móvil, respiró como quien aprende a llorar sin agua y volvió a mirarme. Sus ojos no eran duros, eran clínicos. «Ellos no entienden, hija. Es una familia delicada». Luego, bajó el tono: «Eres demasiado tú. Necesito que hoy no lo seas tanto». Abrí la boca para preguntar qué, pero ella ya se alejaba, sus tacones repiqueteando en el suelo brillante. Detrás de ella, el reflejo en los escaparates me devolvió dos versiones de mí: la niña con el pelo recogido en un moño rebelde y la sombra que intentaba encajar en la silueta de mi madre. La vi contestar al teléfono, sonreír de lado, saludar a alguien fuera de mi campo de visión. Un hombre alto, de piel clara, camisa azul. A su lado, dos niños con chaquetas idénticas. Mi madre levantó el brazo y le tocó el hombro con familiaridad. Yo avancé, un paso, dos. La mochila pesaba más. Ella se dio cuenta. Y entonces volvió, deprisa, con aquella cara reservada para los avisos importantes. «Tú no vienes». El sonido no fue un grito, fue un bisturí. «He organizado una presentación. No puedo explicártelo ahora. Tú me complicas. Te llamo luego». Mi garganta se convirtió en un puente sin cables. «Mamá, me quedaré callada y ya». Negó con la cabeza. «No es solo hoy. Es la imagen completa. Por favor, no montes una escena». Detrás de ella, el hombre sonrió educadamente. Los niños me miraron como quien mira un escaparate. Les devolví la sonrisa, confusa, y levanté la mano en un saludo que no encontró al otro lado más que cristal. Me metió un billete de 20 en el bolsillo de la chaqueta y me bajó la mano, un gesto pequeño y monumental. «Quédate ahí hasta que lo solucione. Espérame». Quise preguntar cuánto dura un hasta, pero la palabra se quedó, pesada, en la lengua. El panel cambió de color. En ese instante, le vibró el móvil. Contestó: «Ya voy». 5 sílabas que cerraron una puerta antes de que diera un portazo. Se dio la vuelta sin drama, sin lágrimas, solo con ese caminar de quien sabe a dónde pertenece. Y se fue. La gente pasaba a mi lado como grandes peces en un banco. Un guardia de seguridad se acercó, demasiado amable. «Señorita, no bloquee el paso, ¿vale?». Arrastré los pies hacia un lado, me apoyé en la columna fría y dejé que la mochila se deslizara hasta el suelo. Saqué del bolsillo el resguardo del autobús al aeropuerto y la etiqueta de equipaje de la mochila, un recordatorio de que mi llegada allí había sido planeada. El plástico de la etiqueta me arañó el dedo. Aquel pequeño dolor me devolvió a mi cuerpo. Me senté en el banco de metal, las lamas dejando marcas en mis vaqueros. Miré a través del cristal. Mi madre desaparecía en dirección a la puerta de llegadas, donde esperaban el hombre y los niños. Me quedé viendo cómo las 3 cabezas avanzaban, una línea que me dejaba atrás con la elegancia de quien cierra una pestaña en el navegador. Por un momento, pensé en correr. Pero, ¿por dónde empieza quien no tiene a dónde ir? Un bebé lloró cerca. Una mujer explicó en inglés que el vuelo había sido reprogramado. Un chico fotografió el vestíbulo con flash y me cegó por un segundo. Cuando recuperé la visión, mi madre ya no era un cuerpo, era solo la idea de alguien que había elegido. Cogí el teléfono de prepago y marqué. Buzón de voz. Lo intenté de nuevo. Buzón de voz. Al tercer intento, la grabación respondió con su voz. «Hola, deja un mensaje». Escuché la frase como quien oye una canción antigua. No pude hablar. Un hombre con una sudadera gris se sentó a mi lado. El olor a cigarrillos de instituto impregnaba su chaqueta. «¿Estás bien?».
Asentí con un sí que quería decir no. Señaló una cafetería. Allí hay agua gratis. Se lo agradecí con un hilo de voz. Fui hasta el mostrador. La chica me dio un vaso que temblaba en mis manos mojadas. Volví al banco. La etiqueta de la mochila se despegó un poco más. La arranqué del todo, sin pensar, y la guardé en el bolsillo. Aquel rectángulo con fecha y hora parecía reírse de mí y, sin embargo, me anclaba a un tiempo que podía demostrar. 2011, noviembre, 18:42. Cuando la noche cayó de verdad, un empleado con una credencial vino a preguntar a quién esperaba. Dije a mi madre y escuché mi propia voz como si viniera de debajo del agua. Me pidió un número de teléfono, lo anotó, hizo una llamada. Luego, otra. Después, llamó a una mujer con un chaleco amarillo que habló en voz baja. Vamos a acompañarte. No lloré. No porque no doliera, sino porque el dolor, en aquel instante, ocupaba todo el espacio que tenía. De camino a la sala de asistencia, pasé de nuevo por la puerta de embarque 27B. La luz azul hizo que mi cara pareciera otra. Pensé en su frase, tú me complicas, y sentí un sabor a metal subir por mi lengua. Metí la mano en el bolsillo, toqué la etiqueta de equipaje y un papel arrugado que ni recordaba haber metido allí, el billete de autobús hasta la estación. Años después, esa noche volvería en pedazos, el brillo del suelo, la voz del altavoz, su mano arreglándose el pelo. En ese momento, solo era un pasillo demasiado largo. Un asistente social me ofreció una manta. La acepté como quien acepta un veredicto. El tiempo, que puede ser un cuchillo, a veces también es un archivo. 14 años después de aquella silla metálica, estoy en mi pequeño estudio, con la luz ámbar encendida y el micrófono parpadeando en rojo. Encontré en una vieja copia de seguridad un mensaje de voz que nunca había escuchado. Su voz, fría como el letrero azul, no aparezcas. Le doy al play de nuevo, y el aire de la habitación cambia de densidad. Pulso RS. Mi respiración entra en la pista como la de quien promete una historia sin cortes. Y pienso, sin decirlo, si ella me dejó en el aeropuerto, yo aprendí a construir mi propia llegada. Guardo el archivo con el nombre terminal-27B Babi. Antes de cerrar el portátil, se enciende una notificación. Actualización de evento, renovación de votos, solo familia y amigos íntimos. El cursor parpadea, como si me llamara de vuelta a la puerta. En mi estudio, el tiempo huele a polvo y a café viejo. Las paredes están cubiertas de paneles de espuma gris, y cada uno de sus recortes es un intento de acallar recuerdos que aún gritan. Trabajo con el sonido, pero, a veces, siento que es el silencio lo que me paga las facturas. Hay un cuadro en la pared, un mapa de mi vida a los 15, recortado en pedazos, el billete de autobús, el resguardo de la maleta, la copia del informe del aeropuerto, la etiqueta de equipaje rota. Cada elemento pegado con celo transparente, como si aún necesitara demostrar a alguien que existía en aquella fría sala de asistencia. Abro el ordenador, el programa de edición ya está cargando el archivo terminal-27B BAV. Su voz, cristalina y distante, resuena. No aparezcas. No hay rabia en la entonación. Solo desdén, ese tipo de indiferencia que te borra mejor que cualquier grito. Bajo el volumen, cierro los ojos y dejo que los auriculares descansen en mi cuello. En el reflejo del monitor, veo a una mujer que sobrevivió al tipo de abandono más sutil, el que se comete con justificaciones racionales. El episodio que estoy produciendo se llama Archivar para sobrevivir. Trata sobre cómo intentamos organizar el caos cuando la familia convierte el amor en protocolo. Mientras grabo la introducción, mi voz suena tranquila, casi serena. Dicen que el tiempo lo cura todo. Pero el tiempo también archiva. Y quien controla el archivo, controla la versión de la historia. Pausa. Hoy, cuento la mía. La luz roja del RS se enciende y siento vibrar mi garganta. Sobre la mesa, hay una pila de carpetas etiquetadas: escuela, hospital, aeropuerto, familia. Dentro de cada una, papeles que yo misma he ido recopilando con la paciencia de una arqueóloga. Las notas de 2011 con una anotación del orientador, tutor ausente desde hace 3 meses. El informe de acogida con mi nombre incompleto. Los mensajes de mi tía diciendo que mi madre estaba demasiado ocupada y que debía entenderlo. A veces,
El dolor es tan metódico que hasta parece organizado. Creé un archivo de audio para cada recuerdo, uno con el sonido de las maletas rodando por el suelo del aeropuerto, otro con mi propia respiración cuando la asistente social preguntó, ¿quieres avisar a alguien? No quise. Hoy, al escucharlo, me doy cuenta de que la niña de 15 años respondió con un silencio que decía, nadie va a venir. Después del abandono, viví con familias de acogida, luego en residencias de estudiantes, hasta que conseguí la beca para la universidad. Estudié periodismo, pero el sonido me eligió a mí. El primer micrófono que compré fue con el dinero de unas prácticas en una radio comunitaria. Recuerdo la sensación de grabar mi voz por primera vez y pensar, así que así es como se existe, cuando alguien te escucha. Hoy, mi voz llega a miles. Bonita ironía. El mismo eco que nació de la ausencia se convirtió en refugio para otras. El podcast que creé, Frecuencias Olvidadas, se ha convertido en un espacio donde mujeres negras cuentan las historias que el mundo intentó borrar. Una de ellas, una señora de 68 años, dijo en una entrevista, guardé mis secretos durante décadas, pero ahora grabo para no morir en silencio. Esa frase se me quedó tatuada sin tinta. Al final de la grabación, abro el correo. La bandeja de entrada es un campo minado de recuerdos. Arriba del todo, una nueva notificación. Renovación de votos. 15 años de unión. Claire y Michael. Solo familia y amigos íntimos. ¿Qué? No mamá. No madre. Claire, la mujer que un día dijo que yo complicaba su imagen. Abro la invitación. El diseño es lujoso, dorado, con letras con serifa. El lugar, un salón de eventos en Miami. El detalle que me paraliza, la fecha y la hora coinciden con el lanzamiento del nuevo episodio del podcast. Me río, sin humor. El tipo de coincidencia que parece una venganza del destino. Decido convertir ese correo en material. Escribo en mi cuaderno. Tema: ¿qué pasa cuando el abandono se hace público? Objetivo: mostrar cómo el silencio también es una forma de violencia. Material: audios antiguos, registros, correos electrónicos, invitaciones. Abro una nueva carpeta en el ordenador. /proyecto-claire/. Dentro, guardo la invitación digital y empiezo a montar un guión de grabación. Nombre del archivo: Episodio 15, la imagen familiar. Mientras escribo, me doy cuenta de algo que me arranca una risa casi infantil. 15 años de matrimonio. 15 años desde el aeropuerto. El número se repite como un sello cósmico. Respiro hondo y dejo el micrófono encendido. ¿Sabes?, le digo a la cámara, ¿que algunas familias son como aeropuertos? Fingen recibirte, pero te dejan esperando en la sala equivocada. Hablo directamente, sin ensayar, con la calma de quien ya no necesita gritar para ser escuchada. Si alguien ahí fuera tenido que inventarse un hogar después de que le dejaran en la puerta de uno, si te han llamado exagerada por recordar demasiado, quédate conmigo. Suscríbete. Aquí, cada recuerdo tiene derecho a un micrófono. Al final de la grabación, cierro el portátil, pero el reflejo de la pantalla aún me muestra. La mujer que a los 15 fue olvidada en un aeropuerto ahora se prepara para aterrizar en la historia de su propia madre. Una notificación parpadea en la esquina de la pantalla. Un mensaje directo de una cuenta anónima. Soy del equipo del evento. Creo que querrás ver esto. El archivo que la persona anónima me envió era un documento en PDF, con el logotipo de una empresa de eventos sofisticada. Título: Planificación, renovación de votos Claire y Michael. El texto describía cada detalle: el menú, la decoración, los horarios. Leí línea por línea hasta llegar a la parte que fue como un puñetazo: presentación familiar, discurso de los hijos, Luke, Emma y Jordan. Ninguna mención a mi nombre. Nada. Ningún espacio para mí, como si fuera un error que el tiempo hubiera corregido. Cerré el documento y me quedé mirando al techo, escuchando el sonido constante del ventilador mezclado con los latidos de mi propio corazón. La sensación era la misma que en el aeropuerto, solo que más silenciosa, más íntima. Aquel día, el abandono fue físico. Ahora, era administrativo. Un archivo formateado, revisado y aprobado por ella. Cogí una taza de café frío y me senté frente al tablón de corcho. Las cintas rojas conectaban el pasado y el presente, recordándome que la exclusión no es un acto aislado,
es una serie de pequeñas ediciones. De nuevo, repasé las escenas de mi adolescencia como quien rebobina una cinta. Las comidas en las que decía habla más bajo, cariño, eres demasiado intensa. Las fotos en las que me ponían en la punta de la mesa, siempre junto a la luz quemada, donde mi cara salía a oscuras. Las idas a la peluquería donde lloraba mientras me alisaban el pelo hasta quemarme el cuero cabelludo. Y las veces en que decía, disimulando el aburrimiento, eres guapa, solo necesitas refinamiento. Aprendí a hacer el silencio educado que cabía en las fotos de familia. Ahora, a los 29, lo veía todo con una claridad documental. Abrí la antigua carpeta compartida de la familia, esa que ella compartía con los recuerdos de momentos felices, y empecé a observar la cronología, 2012, 2014, 2017, 2019. En todas las carpetas, las mismas escenas de fiestas, viajes y cenas. El mismo encuadre, la misma sonrisa social. Yo salía en algunas fotos antiguas, antes del aeropuerto. Después, desaparecía. Los pies de foto continuaban, pero las historias cambiaban. Donde un día ponía nosotros, ahora se leía ellos. Lo que más me dolió fue darme cuenta de que los recuerdos digitales son selectivos, pero el corazón no tiene tecla de borrar. Y entonces me di cuenta, quizás el podcast no era solo para contar lo que pasó, era para restituir lo que fue borrado. Abrí el micrófono y empecé a grabar sin guión. Hay un tipo de vergüenza que no es tuya, pero que te entregan como herencia. Te enseñan a llevarla con elegancia, con gratitud. Dicen que es para que no avergüences a nadie. Y creces pensando que el amor es eso, encajar en los límites de otro. Pulsé pausa. Respiré. El sonido de la notificación del correo resonó en la habitación. Era de una tía lejana, de esas que siempre prefirieron lanzar indirectas en lugar de afecto. El asunto: querida, intenta comprender a tu madre. Abrí el archivo adjunto. Era un plano de la distribución de las mesas para el evento. El título, en letras doradas, distribución de asientos. Mi nombre estaba allí, tachado con tinta roja. Tardé unos segundos en entender. Las columnas mostraban los nombres de los invitados confirmados, y junto al mío, la anotación, no incluir en la cena, posible presencia no deseada. Me apoyé en el escritorio, con el pecho ardiendo. El archivo estaba fechado 2 semanas atrás. Es decir, era reciente. Hecho con calma. Validado. Aquella línea roja era más que una exclusión, era una firma. Cogí el móvil, hice una foto y la guardé en la carpeta pruebas. Después, volví a sentarme y me quedé en silencio durante largos minutos. En medio del shock, me vino un recuerdo antiguo. Yo, con 13 años, ayudando a mi madre a revisar un discurso para la iglesia. Ella decía, las palabras tienen poder, hija. Y una coma mal puesta puede destruir una reputación. En aquel entonces, no sabía que una línea roja también podía destruir a una hija. En el reflejo del monitor, noté que se me llenaban los ojos, pero estaban secos. No lloré. No porque no doliera, sino porque el dolor ya se había convertido en otro idioma. Cogí el cuaderno y escribí con letra firme: no soy una presencia no deseada. Soy un registro ineludible. Y por primera vez desde el aeropuerto, sentí algo distinto al abandono. Sentí estrategia. Abrí el correo de mi tía y respondí: gracias por el plano. Me ha ayudado más de lo que imaginas. Antes de dormir, el móvil volvió a vibrar. Una notificación anónima de Instagram. Revisa tus mensajes directos. Tenemos las grabaciones del ensayo de la ceremonia. Pasé la madrugada mirando la pantalla del ordenador como quien se enfrenta a un espejo que por fin dice la verdad. El enlace anónimo llevaba a una carpeta de videos cortos, grabados por uno de los fotógrafos del evento durante los ensayos de la ceremonia. Le di al play en el primero. El salón era grande, iluminado por lámparas doradas, con arreglos de flores blancas y una pasarela de cristal. Mi madre, Claire, como se presentaba ahora, estaba en el centro del video, vestida de beige perla, ensayando el momento en que caminaría junto a su marido, mientras el maestro de ceremonias decía renuevan sus votos ante la familia. El sonido de un piano suave sonaba de fondo. Se me cortó la respiración cuando oí una voz femenina, fuera de cámara, preguntar: ¿y la hija mayor va a participar? La pausa fue larga.
Entonces, mi madre respondió, sin dudar, ella prefiere quedarse al margen de estas cosas. Es demasiado intensa. Las risas discretas a su alrededor llenaron el audio como aplausos invisibles. Detuve el video. El cursor parpadeaba sobre la barra de reproducción. Esa frase, demasiado intensa, me había acompañado desde la infancia. Era la forma educada que usaba para menospreciarme en público, como quien dice, no es que sea mala, solo es un incordio. Un adjetivo bonito para esconder un prejuicio feo. Abrí el segundo video. Ella y su marido ensayaban sus frases. Hoy celebramos el amor, la unión y la familia que elegimos construir. La palabra elegimos me atravesó. Elegir. A mí no me habían elegido. A mí me habían eliminado de la foto. La cámara giró, mostrando a los niños, ahora adolescentes, sonriendo y riendo juntos, ensayando el brindis. Uno de los chicos bromeó, ¿y si aparece la otra, qué hacemos? Mi madre rió, en voz baja, no va a aparecer. Puse el video en pausa y, por un instante, el silencio me pareció el sonido más fuerte del mundo. Me quedé unos minutos quieta, mirando el reflejo del monitor. Había un detalle en la esquina de la imagen, un espejo ovalado, ornamentado, colgado en el salón. Y en su reflejo, por un instante, vi a la propia fotógrafa sujetando el móvil. Su cara era la misma de la cuenta anónima que me había enviado el enlace. Quizás sabía lo que estaba haciendo. Abrí el archivo terminal-27B y superpuse la voz de mi madre al audio del ensayo. No aparezcas. Ella prefiere quedarse al margen de estas cosas. La secuencia sonaba como una coreografía de negación. Grabé todo en un nuevo proyecto y lo llamé Episodio 16, la familia que no cabe en la foto. La rabia que sentía no era la de una adolescente herida. Era la calma quirúrgica de quien entiende la mecánica de la exclusión y decide desmontarla pieza por pieza. Sabía que no bastaba con sentir. Era necesario registrarlo. Y, esta vez, no sería en un diario escondido. Cogí mi grabadora portátil y salí. Fui al aeropuerto. Al mismo. Las paredes ahora estaban cubiertas de paneles digitales, los bancos habían sido cambiados, pero el letrero azul seguía parpadeando, puerta 27B. Grabé el sonido ambiente, el eco metálico de los pasos, el ruido de los carritos de equipaje. Volver es un acto de guerra y de sanación al mismo tiempo, susurré al micrófono. Mientras caminaba por el vestíbulo, me di cuenta de que un hombre de uniforme barría el suelo. Parecía reconocerme. «Usted es la chica del caso antiguo, ¿no?», preguntó en voz baja. Me detuve. «¿Qué caso?» «Una niña sola. Hace unos años. Hicieron un informe interno. Yo estaba en el turno de noche. Nunca lo olvidé. Lloraba sin llorar. Fue duro para todos». Se me encogió el pecho. «¿Ese informe todavía existe?» Se rascó la barbilla. «Creo que sí. En el archivo de seguridad. Puedo intentar mirar». Intercambiamos los contactos. Horas después, ya de vuelta en mi estudio, recibí un correo electrónico suyo con el asunto. Informe, 18 de noviembre de 2011. El archivo adjunto era una imagen escaneada, amarillenta y formal, menor no acompañada, 15 años, informada ausencia de responsable legal. Al final, una firma, retirada autorizada por familiar, S. Hayes. S. Hayes. Mi tía Sandra. La misma que me había enviado la hoja de cálculo con el nombre tachado. Por un momento, me quedé sin aire. Cerré los ojos, intentando procesar lo que aquello significaba. No solo sabía del abandono, sino que participó. Fue ella quien firmó la retirada, quien inventó la historia para ocultar lo que realmente sucedió. Pulsé RS en la grabadora y empecé a hablar, con voz firme. Las mentiras de familia tienen fecha de caducidad. Y la primera señal de que se están pudriendo es cuando empiezan a oler en la memoria de los demás. En la pantalla del ordenador, abrí el informe, las fotos de la hoja de cálculo, los videos del ensayo. Todo estaba allí, la línea invisible que unía el pasado con el presente. Esta vez, yo no era el archivo olvidado. Yo era el archivo que volvía para reabrir el caso. Antes de cerrar el portátil, apareció otra notificación. Un número desconocido envió un audio corto, la voz de una mujer, sin aliento. No lo soportará si esto sale a la luz.
No lo hagas, por favor. El remitente. Tía Sandra. El audio de la tía sonó en bucle durante la madrugada. Su voz tenía ese tono blando de quien intenta remendar una petición de perdón con hilo de manipulación. No lo soportará, ya sabes lo sensible que es tu madre. Dejé que el sonido sonara mientras preparaba café, el ruido de la cafetera compitiendo con el siseo de la grabación. Con cada repetición, me preguntaba, ¿sensible a qué? ¿Al dolor que causó o a la consecuencia de haber sido descubierta? Abrí la ventana. El viento de la mañana traía olor a lluvia y un sonido lejano de la ciudad despertando. Respiré hondo, el sabor amargo del café mezclándose con la rabia. Cogí el móvil y abrí la conversación de la tía. Escribí. Borré. Escribí de nuevo. Acabé enviando solo una frase. ¿Qué duele más, lo que ella hizo o lo que todas vosotras escondisteis? Lo vio, pero no respondió. La casa estaba sumida en un silencio espeso, el tipo de silencio que precede a una decisión. Caminé hasta el estudio y encendí el micrófono. Hay gente que confunde el perdón con el borrado. Empecé, con voz firme. Pero borrar no cura. Solo repite el crimen. Mientras grababa, el audio de la tía seguía abierto en una pestaña, como si respirara detrás de mis palabras. Quería que la gente oyera el sonido de la duda, de la cobardía pulida que las familias usan para maquillar el racismo que practican en secreto. Detuve la grabación y me quedé mirando el tablón de corcho. Las líneas rojas, los papeles, los recortes, todo parecía una autopsia emocional. Con cada prueba adjunta, un trozo de mi infancia cobraba forma. De repente, me di cuenta de que no solo estaba reconstruyendo el pasado, estaba construyendo una denuncia. Abrí el correo del aeropuerto y adjunté el informe que me había enviado, con la firma de mi tía. Luego, añadí las capturas de pantalla del grupo familiar, sus mensajes y el video del ensayo de mi madre. El archivo ocupaba más de 200 megabytes. Lo llamé Proyecto-Claire, pruebas. Le di al play al audio del interfono que grabé años después, cuando fui a visitar a mi madre por primera vez después de la universidad. No puedo recibirte ahora, cariño, estamos cenando. Reunión familiar. La misma frase, el mismo eco, la misma puerta. Me latió el pecho. El sonido de su propia voz, firme, repitiendo familia, sonaba como una sentencia. ¿Cuántas veces más tendría que demostrar que existía? Fue entonces cuando decidí publicar el primer extracto en mi podcast. Sin dar nombres. Todavía no. Solo el sonido. El clic de la puerta al cerrarse. A veces, dije en el episodio, el ruido de una cerradura dice más sobre el alma de una casa que cualquier discurso de amor. El episodio se emitió a las 21. En menos de una hora, la sección de comentarios estaba llena de mensajes. Gente que también se había quedado fuera, no de aeropuertos, sino de cenas, cumpleaños, reuniones, conversaciones. Mujeres negras contando que sus padres les decían eres una exagerada, te lo estás imaginando. Cada comentario era una herida abierta hablando con otra. El dolor que antes era soledad ahora era lenguaje. Pasé el resto de la noche respondiendo a los mensajes, hasta que un comentario concreto me dejó helada. Soy de la empresa de catering contratada para el evento. Hay algo que tienes que ver. Respondí al instante. En menos de 10 minutos, llegó un correo. Un archivo PDF con el logotipo de la empresa y, debajo, unas notas manuscritas. Servir solo a los invitados de la lista principal. Evitar visitas no confirmadas, hija. La nota, reconocible, estaba escrita con la letra de mi madre. Cerré los ojos y su rostro apareció, claro, preciso, diciendo no montes una escena. El tipo de frase que no grita, pero que marca a fuego. Respiré hondo, sintiendo que el nudo en la garganta se convertía en algo más afilado, una especie de claridad. Guardé el archivo en la carpeta pruebas, renombrándolo como catering-documento, PDF. Con cada prueba, la historia se volvía menos sobre sentimientos y más sobre hechos. Y eso era exactamente lo que me daba fuerza, saber que lo que me destruyó ahora podía absolverme. Abrí el micrófono otra vez, con la voz más tranquila de lo que esperaba. Ellos creen que la vergüenza es nuestra, que fuimos nosotras las que nos equivocamos al nacer fuera del encuadre. Pero toda estructura tiene grietas. Y por ahí es por donde entra la luz.
El silencio que siguió fue denso, como si el propio aire me escuchara. Si alguna vez has tenido que encogerte para caber en la habitación de otros, continué, si alguna vez has borrado tu propia voz para mantener la paz de alguien, dale a me gusta, comenta. Déjalo registrado. Porque quizás nadie te lo haya dicho todavía, pero tú no eres el problema. Tú eres la prueba. Terminé el episodio y lo publiqué sin pensar. La sensación fue física, como abrir una ventana después de años de asfixia. Me fui a dormir tarde, con la cabeza dándome vueltas. Antes de cerrar los ojos, imaginé la cara de mi madre al leer el nombre del archivo que ahora yo controlaba, Proyecto-Claire, pruebas. El sonido del móvil me despertó horas después. Un nuevo mensaje sin nombre, solo una foto, el salón de eventos, en obras, y en la esquina de la imagen, una caja abierta con mi nombre escrito en bolígrafo azul. Dentro, una vieja cinta de video marcada con una fecha, 18 de noviembre de 2011. Apenas había salido el sol cuando abrí el mensaje. La foto de la caja parecía haber sido tomada a toda prisa, el encuadre torcido, la luz amarillenta. En la tapa, mi nombre, Nia, el apodo que solo mi madre usaba. Por un segundo, sentí que el suelo se tambaleaba. Era como si el pasado, de repente, hubiera decidido responderme. Le envié un mensaje al número anónimo, ¿dónde encontraste esto? La respuesta llegó en segundos. En los bastidores del salón. Pidió que lo guardaran con los materiales antiguos. Creo que no sabe que todavía existe. ¿Puedo recogerlo? Hoy a las 17. Entrada lateral. Trae tu identificación. Las palabras parpadeaban en la pantalla como una contraseña. Pasé todo el día intentando concentrarme, pero mi cuerpo vibraba con una ansiedad eléctrica. La cinta de video era una llave. Si era lo que imaginaba, una grabación de la noche en que me dejaron en el aeropuerto, nada más sería negable. A las 16:45, aparqué el coche en un callejón detrás del salón. El viento traía el olor a pintura fresca y madera aserrada. Un joven empleado me esperaba con una credencial colgada del cuello. «Tú eres Nia». Asentí. Me entregó la caja. Mandó quemarlo todo, pero me pareció mal. Esto parecía personal. Se lo agradecí y me metí en el coche antes de que pudiera preguntar nada. El peso de la cinta era pequeño, pero parecía contener el mundo. En casa, dejé la caja sobre la mesa, junto al ordenador y la grabadora. Cogí unas tijeras y corté la cinta adhesiva que sellaba la tapa. Dentro, había una nota, doblada en 4, por si algún día necesito recordar por qué hice lo que hice. Reconocí la letra de mi madre. La cinta era de mini DV, un formato antiguo. Por suerte, tenía un conversor de medios que usaba en las grabaciones de entrevistas antiguas. Conecté el cable, respiré hondo y le di al play. La imagen temblorosa mostraba el aeropuerto. El letrero azul de la puerta 27B. Mi madre, con un vestido claro, sujetando el móvil. Yo, detrás, con la mochila morada. La cámara se tambaleaba, filmada por alguien desde lejos, quizás mi tía. El audio estaba lleno de ruido, pero se podía oír. No hace falta que venga, Sandra. Ya me encargo yo. Mi voz emerge, débil, en el fondo. Pero, mamá, ¿por qué no puedo ir? Se da la vuelta. Su cara llena toda la pantalla, en primer plano, diciendo, «Porque me avergüenzas, Nia». La grabación termina bruscamente. El aire se volvió pesado, como si las paredes se encogieran. Durante unos segundos, solo escuché el sonido de mi propio pulso. Entonces, me di cuenta de algo en la esquina del video, el reflejo de una tercera persona, una mujer rubia sujetando un micrófono de solapa. ¿Qué significaba aquello? La escena había sido grabada con equipo profesional. Revolví la caja y encontré un sobre más pequeño, con el sello de una agencia de publicidad, Brickline Media. Dentro, un contrato antiguo. Campaña publicitaria, familia moderna, protagonista, Claire Hayes e hijos. Se me revolvió el estómago. Estaba grabando un anuncio ese día. Un anuncio sobre valores familiares para una compañía aérea. Era eso. No me dejaron en el aeropuerto. Me editaron para sacarme de una campaña de marketing. Lo absurdo me arrancó una risa que sonó a sollozo.
El tipo de humor que nace cuando el dolor se vuelve tan nítido que es imposible de negar. Cogí el micrófono y empecé a grabar en tiempo real, sin guión, solo con el corazón latiendo en el sonido. Pensé que el abandono había sido un impulso, una vergüenza momentánea. Pero no. Fue producción, iluminación, cámara, ensayo. Mi madre me cortó de la vida como se corta una escena que está fuera de tono. Abrí el software de edición y superpuse el video de la cinta con el audio de mi narración. La imagen granulada de ella diciéndome avergüenzas se repetía como un mantra. Quería que todo el mundo viera aquello, pero no como un escándalo, sino como un documento. Mientras renderizaba el archivo, pensé en la línea que separa la exposición de la liberación. No quería venganza. Quería contexto. Quería justicia. Pero una parte de mí sabía, lo que estaba a punto de hacer tendría consecuencias. Antes de terminar, añadí un último pie de foto a la grabación. Para cada niño que fue cortado de su propia película, ahora eres tú quien sostiene la cámara. Envié el video a un servidor seguro, con acceso restringido, y programé la publicación para la noche del evento. El resto del día lo pasé organizando las pruebas, el informe del aeropuerto, el contrato del catering, el plano de las mesas y, ahora, el video. Monté una carpeta física, con una etiqueta roja. Pruebas, familia. En cada hoja, una marca de reconstrucción. A las 22, el móvil vibró con un nuevo mensaje de la tía Sandra. Estás jugando con fuego. Piensa en las consecuencias. Solo respondí, no te preocupes. Aprendí a sobrevivir en las llamas. Pulsé subir. El progreso avanzaba lentamente. 5%, 12%, 27%. Cuando llegó al 100%, la luz de la habitación parpadeó por un segundo, como si el universo parpadeara conmigo. El sonido del correo entrante rompió el silencio. Asunto. Urgente. Invitación oficial. Renovación de votos. Transmisión en directo. Mi madre había convertido el evento en un espectáculo. Y yo ya tenía el guión perfecto para interrumpir el show. La primera reacción que tuve al ver la invitación fue reír. No de alegría, sino de incredulidad. Transmisión en directo. Iba a transmitir su propia farsa como quien exhibe un trofeo pulido con mentiras. La familia perfecta en colores vibrantes, iluminación profesional y música instrumental. Por un segundo, cerré los ojos e imaginé el plan. Ella sonriendo en el altar, los invitados aplaudiendo, las cámaras captando cada gesto. Todo guionizado. Todo controlado. Todo, excepto yo. Dejé el móvil sobre la mesa. Abrí el ordenador y miré la carpeta de archivos roja. Aquel era el verdadero guión. Y, por primera vez, yo era la directora. Pasé horas montando un documento detallado, casi como un plan de rodaje. Lo llamé Operación Espejo. Lo dividí en 3 partes. 1. La revelación, el video de la cinta de 2011, con la frase «porque me avergüenzas, Nia». 2. La continuidad. El audio reciente de mi madre diciendo evitar visitas no confirmadas, hija. 3. El cierre, mi narración de fondo, con la leyenda. Algunos cortes no son de edición. Son de sangre. Programé el video para que se publicara a las 20:30, la misma hora en que se transmitiría la ceremonia. Pero no era suficiente. Quería que el impacto fuera más que virtual. Quería que su cara se viera reflejada en la verdad, en tiempo real. Cogí mi blog de notas y apunté cada paso. Crear un sitio web espejo, familyimageproject.com. Insertar el video en reproducción automática, con la frase de apertura, transmisión en directo, los bastidores de la verdad. Comprar anuncios pagados en las redes sociales dirigidos a los invitados del evento. Usé la lista del plano de mesas como base. Programar una automatización para que, cuando el video se emitiera, los invitados recibieran el enlace por mensaje. Mientras preparaba todo, sentí algo curioso. Paz. No esa paz de quien olvida, sino de quien finalmente entiende su propio poder. El sonido del teclado llenaba la habitación. Cada clic era un latido del corazón. A las 3 de la madrugada, el plan estaba listo. Lo probé todo. Funcionaba. Abrí el micrófono y empecé a grabar una carta, más para mí que para ella. Me dejaste en el aeropuerto como quien cancela un vuelo con retraso. Pero el destino no se cancela, mamá. Se reprograma. Y mañana,
Cuando las luces se enciendan y las cámaras rueden, el embarque será mío. Guardé el audio. Lo llamé terminal-final, BAV. Al día siguiente, me desperté con una notificación inesperada. El video anónimo que publiqué parcialmente, el clic de la puerta, se había vuelto viral. Miles de comentarios, perfiles etiquetando el podcast, gente pidiendo saber más. Internet había olido la verdad incluso antes de que la mostrara entera. Y ahora, no había forma de parar el tren. Por la tarde, me compré un vestido negro sencillo, de tela mate. Algo que no llamara la atención, hasta el momento adecuado. Cogí el coche y conduje hasta el lugar del evento. Los guardias de seguridad de la entrada me ignoraron. Se había contratado a un equipo de prensa y yo tenía la credencial correcta. Entré sin necesidad de mentir. El salón era enorme, lleno de luces y arreglos blancos, como una réplica viva de los videos del ensayo. La música de ambiente era un jazz calculado. Mi madre, en el altar, irradiaba ese tipo de elegancia que solo existe cuando se tiene algo que ocultar. Me quedé al fondo, cerca del equipo de sonido. El técnico me miró con curiosidad. ¿Eres de la transmisión? Soy del equipo de audio complementario, respondí con calma. Asintió, distraído. Mientras el público se acomodaba, abrí mi portátil discretamente. La pantalla del sitio web espejo ya estaba cargada. Solo un clic me separaba de la verdad. Esperé el momento en que el maestro de ceremonias anunció: hoy celebramos 15 años de amor, unión y familia. Aquella palabra, familia, sonó como un gatillo. Me temblaban los dedos, pero no de miedo, de precisión. Paul Center. En ese mismo instante, la pantalla detrás del altar empezó a parpadear. Primero, el video del aeropuerto. Luego, el audio del interfono. Por último, su imagen, con la frase congelada: porque me avergüenzas, Nia. El salón se sumió en el silencio. Las copas se detuvieron en el aire. El piano cesó. Y la voz de mi madre resonó por los altavoces como si viniera del propio techo. Alguien gritó: «Esto es un montaje». Pero antes de que pudiera reaccionar, la leyenda apareció en la pantalla: «Familia es quien no te borra del retrato». Mientras la gente murmuraba y las cámaras giraban confusas, sentí una vibración en el bolsillo. Miré el móvil, un mensaje de mi hermanastro, a quien nunca había conocido: «Estoy aquí. Y estoy contigo». La vibración del móvil aún resonaba en mi mano cuando levanté la vista hacia el caos. El salón, antes ensayado y coreografiado, ahora parecía un campo de ecos rotos. El silencio inicial se había roto en murmullos, luego en voces nerviosas y, finalmente, en gritos ahogados. Mi madre estaba de pie, inmóvil, mirando la pantalla como quien ve a un fantasma salir de su propia imagen. Su marido, pálido, intentaba desconectar los cables de la proyección. Los invitados cuchicheaban. Las cámaras de los móviles se alzaban como armas. Y yo solo observaba. Desde lejos, tranquila, con el cuerpo firme y el corazón latiendo a un nuevo ritmo. Era extraño darse cuenta de que el miedo había cambiado de bando. La transmisión seguía en marcha, el video superpuesto, las frases, el audio del aeropuerto. La gente miraba de la pantalla a ella, de la pantalla a mí, intentando unir las piezas. Entonces, el técnico de sonido corrió hacia el ordenador, intentando cortar la transmisión, pero los cables ya estaban bloqueados. La imagen final se congeló, mi madre, con el vestido de perlas, diciéndome avergüenzas, mientras, sobre su cara, la leyenda parpadeaba: la vergüenza no es de quien fue dejada, es de quien dejó. Las luces del salón se apagaron. Y el sonido que siguió fue el más poderoso de todos, el sonido seco de alguien sollozando en la primera fila. Tardé unos segundos en darme cuenta de que era una de sus hijas, mi hermanastra, llorando en silencio, con los hombros temblando. Se acercó lentamente, sujetando el móvil, la pantalla todavía mostrando el video en bucle. «¿Es verdad?», preguntó con voz temblorosa. Mi madre no respondió. Solo retrocedió, tropezando con un jarrón de flores. Su marido intentó controlar la situación, pero ya era tarde. La gente filmaba, algunos lloraban, otros se alejaban incómodos. Era imposible disimular. La verdad tenía cara, sonido y prueba documental. Cogí el móvil. El mensaje de mi hermano parpadeaba de nuevo. «Estoy aquí.
Y estoy contigo. Miré a mi alrededor, intentando encontrarlo. Y allí estaba, alto, de piel morena, con un rostro parecido al mío, de pie junto al buffet. Por un instante, el tiempo se detuvo. Nuestras miradas se encontraron y noté algo que no esperaba. No había lástima en su mirada. Había reconocimiento. Caminé hacia el escenario. Cada paso parecía resonar por los altavoces. La gente se abría paso, algunos en silencio respetuoso, otros susurrando. Subí los 3 escalones. Cogí el micrófono que el maestro de ceremonias había dejado caer. El sonido del impacto aún reverberaba cuando hablé, con voz serena. Durante 15 años, me dijeron que yo era el error, que mi silencio era educación, que mi ausencia era una elección. Pero lo que acabáis de ver es lo que realmente significa ser borrada de tu propia historia. Miré al público, a las caras tensas, a las manos entrelazadas entre las rodillas, a las copas olvidadas. No estoy aquí por venganza. Estoy aquí porque nadie debería tener que suplicar para ser recordado. Un murmullo recorrió el salón. Desde el rincón de la sala, oí la voz de mi hermano. Es mi hermana. Y no voy a fingir que no lo es. Fue el sonido más hermoso que había oído jamás. La gente se giró hacia él. La cara de mi madre se contrajo con incredulidad. Subió al escenario y se puso a mi lado. No dijimos nada. El gesto fue suficiente. Todavía sostenía el micrófono, con la mano firme. Si esta historia os toca, dije, mirando directamente a una de las cámaras que transmitían en directo, compartidla. Compartidla para que ninguna otra hija se quede esperando en un aeropuerto, o fuera de una puerta, por pensar que el problema es ser quien es. La frase quedó suspendida en el aire. Y en ese instante, algo cambió en el ambiente. No era ruido, era respiración. Una especie de exhalación colectiva, un alivio pesado, como si todo el salón entendiera que el espectáculo había terminado y el verdadero acto comenzaba allí. El técnico de sonido se acercó con vacilación. ¿Quiere que lo apague?, preguntó. Lo miré y sonreí. Con calma. No. Déjelo sonar. La verdad también merece un sonido ambiente. Mi hermano rió ligeramente, esa risa nerviosa de quien está reaprendiendo a existir. Mi madre dio un paso adelante, intentando decir algo, pero las palabras se disolvieron antes de salir. El público miraba en silencio, nadie aplaudía, nadie abucheaba. Solo miraban. Las luces volvieron a encenderse, lentamente. La transmisión, sin cortes, nos mostraba a mi hermano y a mí, uno al lado del otro. La leyenda final apareció por sí sola, como si el sistema entendiera el momento. Ninguna imagen de familia puede borrar la sangre del abandono. El video terminó. La música de ambiente volvió, un piano ligero, casi triste. La gente empezó a irse en silencio, como después de un funeral. Me acerqué al borde del escenario. Mi madre seguía allí, sentada, con el vestido arrugado y la cara pálida. Pasé a su lado sin decir nada. La venganza no era el escándalo. Era el espejo. Fuera, el aire de la noche parecía diferente. Mi hermano me alcanzó. Hiciste bien, dijo, simplemente, sin heroísmo. No. Solo le devolví el sonido a la historia. Respondí. Mientras caminábamos hacia el coche, una notificación vibró en mi móvil. El video del evento, mi video, ya estaba subiendo en las redes. Miles de compartidos en minutos. Y el título que alguien usó, sin que yo lo pidiera, decía, la hija que el mundo no vio hasta hoy. A la mañana siguiente, me desperté con el móvil vibrando sin parar. Las notificaciones parecían una lluvia de voces, goteando una a una en el silencio de la habitación. Abrí la pantalla y vi lo imposible. Mi cara en todas partes. Portales de noticias, perfiles de opinión, portales de mujeres, blogs de cultura negra. Titulares diferentes, la misma historia. Mujer expone a su madre en una ceremonia en directo y revela 15 años de abandono. El video, editado y republicado por cientos de personas, ya había superado el 1.000.000 de visualizaciones. No había forma de contener la avalancha. Y, por primera vez, no quería. Me puse una sudadera sencilla y me senté frente al ordenador. El reproductor del podcast todavía mostraba el último episodio publicado, Terminal 27B. La audiencia se había triplicado de la noche a la mañana.
Los buzones de mensajes estaban llenos de historias de mujeres que me escribían. A mí también me dejaron en la puerta. Mi madre me dijo que yo era un error. Gracias por abrir el archivo para todas nosotras. Leí cada uno, despacio. Lloré en silencio, no de dolor, sino de reconocimiento. La soledad que me había acompañado desde los 15 años se disolvía ahora en algo colectivo, denso, hermoso. Ya no era la niña olvidada en el aeropuerto. Era el eco de demasiadas voces silenciadas. Al otro lado de la pantalla, la reacción de mi madre tomó forma. Un video suyo apareció en las redes, una grabación hecha a toda prisa, en un escenario neutro, probablemente el despacho de su casa. Intentaba mantener la compostura. Cometí errores, sí, pero fue un momento de fragilidad. La exposición no es el camino. La familia se resuelve con silencio, con amor. El mismo discurso de siempre, la idea de que hablar es agredir, que el silencio es elegancia. Pero ahora, todo el país respondía a coro, no es amor si necesita ser escondido. Cerré el video. No había rabia. Solo una especie de tristeza antigua, ya seca, que conocía bien. Mi hermano me envió un mensaje corto. La prensa la está llamando. Y a mí también. Respondí, déjalos hablar. La verdad no es una noticia, es un registro. Horas después, recibí un correo inesperado de una productora de documentales. Querían transformar mi historia en un episodio de una serie sobre reconciliación e identidad. Sonreí. Es irónico cómo la vida parece dar vueltas, de una campaña publicitaria falsa a un documental real. Pero esta vez, yo sería la productora, no la extra cortada de la imagen. Por la tarde, salí a pasear. El cielo estaba gris, esa luz que revela lo que el sol esconde. Por el camino, algunas personas me reconocieron, no con la mirada invasiva de los curiosos, sino con un respeto silencioso. Una mujer negra me paró en la acera y me dijo, hiciste lo que siempre quisimos hacer, poner el dolor en el micrófono. Abracé a aquella mujer desconocida y sentí un calor que ningún titular podría traducir. De vuelta en el estudio, encontré docenas de mensajes nuevos. Entre ellos, uno me hizo detenerme. Remitente. Lu Calles. Asunto. Quiero conocerte bien. Era mi hermano pequeño, el mismo que, la noche anterior, había subido al escenario y había dicho es mi hermana. Abrí el correo. Crecí escuchando que eras complicada. Ayer, vi que eras real. Quiero entender la parte de la historia que me ocultaron. Leí y releí. El corazón se me aceleró de una forma dulce, casi infantil. Respondí, la historia no es sobre quién se equivocó, Luke. Es sobre quien tuvo el valor de mirar el error y no fingir que no lo veía. Lo envié y, poco después, grabé otro audio. Mi voz sonaba tranquila, sin teatralidad. Las consecuencias de la verdad no son un castigo. Son una liberación. La vergüenza, cuando se expone a la luz, se evapora. Y cuando se evapora, deja lo que siempre estuvo ahí, la dignidad. Publiqué el nuevo episodio. La familia no es una imagen, es una elección. Las visualizaciones se dispararon en minutos. Pero no se trataba de números. Se trataba de memoria. Más tarde, sonó el teléfono. Era un periodista. ¿Aceptarías una entrevista en directo? Tu madre también ha confirmado su participación. Por un momento, dudé. Pero algo en mí ya sabía la respuesta. Sí, pero solo si se emite sin cortes. Colgué el teléfono y respiré hondo. En la pantalla del ordenador, la transmisión en directo del podcast mostraba el contador subiendo, miles de personas esperando el próximo episodio. El título programado parpadeaba, listo para estrenarse, en directo, la mesa a la que le faltaba un sitio. Y esta vez, todo el mundo tendría un asiento. El estudio estaba sumido en un silencio solemne antes de la grabación en directo. El micrófono parpadeaba en rojo. El indicador luminoso que antes me asustaba ahora parecía un latido constante, el corazón de lo que me había convertido. En la pared, enmarcada, la nota que encontré en la caja de la cinta, por si algún día necesito recordar por qué hice lo que hice. La guardé allí a propósito, para recordar que la memoria ya no necesita hacerme daño. Ahora, me sirve. El equipo de la cadena llegó temprano. Montaron las luces, probaron el audio,
posicionaron las cámaras. La productora, una mujer con aspecto tenso, se acercó a mí con el portapapeles en la mano. Tu madre ha confirmado. Llega en 15 minutos. Asentí. No pregunté nada más. Me senté frente al espejo un momento. No usé maquillaje profesional, ni dejé que me arreglaran demasiado. Quería que mi cara hablara sin filtro. Mi imagen reflejada parecía la síntesis de todo: la niña del aeropuerto, la mujer que editaba el silencio, la hija que se cansó de pedir explicaciones. El reloj del estudio marcaba las 19:59. El presentador anunció: entramos en directo en 5, 4, 3. La sintonía sonó con un suave piano. En el centro, 2 sillones. A un lado, yo. Al otro, mi madre, Claire. Llevaba el mismo tono de beige perla de siempre, como si la neutralidad del color pudiera sustituir la neutralidad de los actos. Por un instante, sentí el impulso de levantarme y marcharme. Pero no. No había esperado 14 años para huir de la conversación. El presentador comenzó: hoy, el país sigue un reencuentro que reaviva los debates sobre el perdón, el racismo familiar y la imagen pública. Con nosotras, Nia Ayes, documentalista y creadora del podcast Frecuencias Olvidadas, y Claire Ayes. Las luces se fijaron. El sonido de los micrófonos captó la respiración de ambas. Un silencio denso. Ella fue la primera en hablar. Solo quiero decir que nunca quise hacer daño a nadie. Hice lo que creí que era mejor en ese momento. La vieja defensa. Hice una pausa antes de responder. La diferencia entre la intención y el impacto es lo que construye o destruye vidas. Tú querías proteger tu imagen, mamá. Yo tuve que construir la mía desde cero. Me miró por primera vez en años, de verdad. No entiendes la presión a la que estaba sometida. Y tú no entiendes la soledad en la que yo vivía. El presentador guardó silencio, dejando que el diálogo fluyera como si supiera que aquello era historia en tiempo real. No quiero exponerte, dijo ella, con la voz empezando a quebrarse. Ya lo hiciste tú misma, respondí. Y yo solo grabé el audio. Me detuve. Respiré. Lo que me enseñaste, sin querer, es que el silencio es cómplice. Y yo no nací para ser cómplice. Intentó contener las lágrimas. El público, al otro lado de la transmisión, reaccionaba en los comentarios, llenando la pantalla de corazones y frases de apoyo. La cámara se acercó a nuestras caras. El presentador, finalmente, intervino. Nia, si pudieras decirle algo a aquella niña de 15 años que esperaba en la puerta de embarque, ¿qué le dirías? Miré al suelo por un instante. El estudio desapareció. Volví a aquel frío banco de metal, al sonido lejano de los vuelos, al eco de un altavoz diciendo última llamada. Respiré hondo y respondí: le diría que no necesitaba el permiso de nadie para existir. Silencio. Mi madre bajó la cara. Las lágrimas cayeron discretamente, pesadas, sin sonido. No la interrumpí. La venganza estaba completa, no a través del sufrimiento, sino de la revelación. La cámara se acercó aún más. La familia, continué, no es quien te pone en una foto. Es quien te ve cuando la imagen se desenfoca. El público reaccionó. El presentador cerró el segmento. Gracias por confiarnos esta conversación. Que el sonido de la verdad inspire a quienes aún viven en silencio. Las luces se atenuaron lentamente. Cuando la señal de directo se apagó, solo quedábamos nosotras dos. Mi madre se secó la cara y murmuró: no sabía que era posible perder a una hija 2 veces. Y yo no sabía que era posible recuperar a una madre sin pedirlo. Me miró como quien no sabe si abrazar o pedir perdón. No hubo abrazo. Pero tampoco hubo más mentira. La verdad, finalmente, respiraba entre nosotras. A la salida del estudio, encontré a mi hermano esperándome. Sonrió, sin decir nada, y me tendió la mano. En su palma, una pulsera de cuentas de colores. Las mismas que llevaba en el aeropuerto, ahora rehechas. Pensé que esto todavía te pertenecía, dijo. Me la puse en la muñeca. Me quedaba perfecta. En la acera, antes de subir al coche, miré el cielo lleno de nubes pesadas. El móvil vibró, notificación de streaming, transmisión especial, la reconciliación pública de la familia Ayes.
Sonreí ligeramente. Esta vez, yo también salía en la foto. Los días siguientes fueron un torbellino. La entrevista en directo se extendió por el país como un fuego silencioso, de esos que no destruyen, sino que iluminan lo que antes era invisible. Los titulares ahora cambiaban de tono. Madre e hija se enfrentan al silencio en directo y el país observa. Leí los comentarios, uno por uno, no por vanidad, sino por una especie de deber, entender el impacto de devolverle el sonido a una historia. Recibí mensajes de gente que no conocía. Una mujer escribió: a mi hijo también lo dejaron fuera de una puerta. Hoy, se la he abierto. Gracias por enseñarme cómo. Otra dijo: nunca más volveré a pedir perdón por existir. Esas frases me calaron más hondo que cualquier aplauso. Me di cuenta de que mi dolor, al ser hablado, dejaba de ser una herida y se convertía en una herramienta. Mientras tanto, mi madre desapareció durante unos días. Ni apariciones públicas, ni video de respuesta. Hasta que un domingo por la mañana, me llamó. Respondí con el corazón tranquilo, sin rencor, sin expectativas. Su voz al otro lado era más baja y, por primera vez, genuina. Nia, hay algo que necesito devolverte. Quedamos en un café discreto de una esquina, donde nadie reconocería nuestras caras cansadas. Cuando llegué, ella ya estaba allí. Sin maquillaje, sin postura rígida. Parecía más pequeña, humana. Puso una caja de zapatos sobre la mesa, envuelta en una cinta descolorida. Guardé esto para dártelo cuando tuviera valor, dijo. La abrí despacio. Dentro, había una foto mía, con 6 años, en el jardín de la casa antigua, con ella cogiéndome por la cintura. En el reverso de la foto, con letra temblorosa, una dedicatoria. Para mi niña que brilla, incluso cuando el mundo apaga las luces. La miré, sin saber qué decir. Ella bajó la vista. Dejé de verte cuando empecé a mirar con los ojos de los demás. ¿Y ahora? Pregunté. Ahora, estoy intentando reaprender a mirar con los míos. Nos quedamos en silencio un rato. No era perdón lo que había allí, era algo más raro, reconocimiento. Cuando nos despedimos, me cogió la mano y me dijo: gracias por no odiarme lo suficiente como para renunciar a mí. Salí de aquel café sintiendo que el peso del pasado se disolvía en el aire. Las calles parecían más anchas, el sonido de la ciudad más nítido. No era felicidad, era plenitud. Esa noche, publiqué el último episodio del podcast. Lo llamé El sonido que quedó. En él, no contaba la historia de la exposición, sino de la reconstrucción. La vida no solo está hecha de puertas que se cierran, dije en el audio. A veces, la justicia ocurre cuando volvemos, no para llamar, sino para abrir desde dentro. Mientras hablaba, usé como banda sonora un sonido que grabé en el café. El tintineo de 2 tazas chocando. Pequeño, simbólico, perfecto. Cuando el episodio terminó, inserté una pausa deliberada de 3 segundos antes del cierre, el mismo tiempo que tardé en decidir quedarme en el aeropuerto, años atrás. Luego, mi voz, firme y ligera: si alguna vez te han dejado atrás, respira. El camino de vuelta no es para quien te abandonó, es para ti misma. Los comentarios empezaron a aparecer en tiempo real. Miles. Cada uno, una prueba de que mi historia ya no era mía. El video del café, grabado por un cliente anónimo, empezó a circular por las redes. Yo y ella hablando, riendo suavemente, las manos tocándose sobre la mesa. La gente comentaba: esto es reparación. Este es el sonido del amor que no se rindió. Pero yo sabía, el verdadero final aún no había llegado. Porque historias como esta no terminan con un abrazo, terminan con una elección. Y yo todavía tenía que hacer la mía. Esa noche, volvió el correo de la productora. Queremos convertir tu historia en un documental. Dirigido por ti. Sonreí. La vida había cerrado el círculo. Ahora, me tocaba a mí contar con guión, luz y justicia. Antes de dormir, fui a la ventana. El cielo estaba despejado, la luna llena. Cogí la vieja nota, la que decía por si algún día necesito recordar por qué hice lo que hice, y la quemé en la llama de una vela. Mientras el papel se convertía en cenizas, susurré: ahora, recuerdo por quién lo hice. El día del estreno del documental llegó como una ola tranquila,
sin fanfarrias, sin gritos, pero cargando el peso de todo lo que había venido antes. El título brillaba en la pantalla del cine independiente donde todo comenzaría. Terminal, la hija que esperó. Las entradas se agotaron en menos de 2 horas. Y fuera, se formó una cola silenciosa. Gente con carteles discretos, mujeres negras con miradas firmes, madres cogidas de la mano de sus hijas. Nadie sabía exactamente qué esperaba ver. Pero todos parecían entender que no solo estaban allí para mirar, estaban allí para reconocerse. Entré por la puerta lateral, acompañada por Luke, mi hermano. Mi madre también vino. No como invitada especial, sino como parte del elenco de la vida que, finalmente, aceptaba aparecer entera, sin maquillaje, sin control. Cuando nuestras miradas se encontraron, me di cuenta de que la distancia entre nosotras ya no era una frontera. Era solo espacio. Un espacio que ahora se podía cruzar. Las luces se apagaron. El primer sonido que resonó fue el mismo de los altavoces del aeropuerto anunciando vuelos, el arrastrar de las maletas y, de fondo, mi voz de narradora. Algunos embarques no te llevan lejos. Te llevan adentro. Y a veces, es ahí donde nos encontramos. Las imágenes pasaron en un silencio respetuoso. El público respiraba al unísono. Algunos lloraron en los primeros minutos, otros sonrieron con el reconocimiento de pequeñas victorias. La niña trenzada montando un micrófono, la mujer adulta pulsando enter en un ordenador, el eco de una voz antes silenciada ganando espacio. La escena final era sencilla. El café, 2 tazas chocando y la frase proyectada en letras blancas sobre el fondo oscuro. La bondad no es debilidad. Es resistencia con el alma limpia. Cuando las luces se encendieron, nadie se levantó de inmediato. Era como si todos necesitaran un minuto para procesar lo que habían visto. Y entonces, poco a poco, empezaron a aplaudir. No esos aplausos agitados de espectáculo, sino el tipo de aplauso que nace de dentro, un gesto que dice lo he entendido. La periodista que siguió todo desde el principio se acercó a mí con el micrófono, sonriendo. Nia, después de todo, la exposición, la reconciliación, la película, ¿cuál es el mensaje que quieres dejar al mundo? Pensé unos segundos. No quería una respuesta ensayada. Quería la verdad. Así que miré a la cámara, con la serenidad de quien ya no necesita demostrar nada. El color de la piel nunca debería ser un motivo para quedarse fuera de una mesa, de un retrato o de una familia. Pero cuando lo es, que aprendamos a construir nuestra propia mesa, con nuestras propias manos. Silencio. Luego, los aplausos se reanudaron, esta vez, colectivos, abrumadores, llenos de vida. Mi madre, en el público, volvió a llorar. Pero había una diferencia en las lágrimas. Ahora eran de liberación. Cuando me acerqué, se levantó y me abrazó. No como quien pide perdón, sino como quien acepta el regreso de lo que el orgullo casi mata. Luke se unió a nosotros. Y por un instante, sentí que el tiempo se detenía. La prensa grabó la escena, pero curiosamente, nadie comentó el gesto con palabras. Porque todos sabían, ciertas reconciliaciones no caben en los titulares. Solo caben en el silencio de quienes finalmente entienden qué es pertenecer. Esa noche, antes de dormir, abrí el cuaderno y miré la carpeta antigua, Operación Espejo. Renombré el archivo. Ahora se llamaba Reflejo. Y dentro, en lugar de videos de dolor, había clips del documental, audios de risas, capturas de pantalla de comentarios de mujeres que decían, me has hecho recordar que mi historia también importa. Cerré los ojos, respiré hondo y dejé que el sonido del mundo entrara. Era ligero. Era nuevo. Era mío. Antes de cerrar el último episodio del podcast, grabé una última narración, no para el público, sino para mí misma. Si la vida me dejó en la puerta de embarque, fue para que aprendiera a volar sola. Y hoy, mientras el mundo mira, ya no espero el embarque. Piloto. Inserté una pausa y concluí con el tono que se había convertido en mi firma. Si esta historia te ha tocado, si en algún momento tú también esperaste. Fuera. Suscríbete. Porque todavía tenemos mucho que contar y cada voz olvidada merece un eco. Envié el archivo para su emisión. El reproductor avanzó. Y por primera vez desde que tenía 15 años, dormí sabiendo que la niña del aeropuerto, la mujer con la cámara y la narradora de su propia vida eran finalmente la misma persona.
La pantalla del podcast mostraba el número final de oyentes. Millones. Pero lo que me hizo sonreír fue un simple comentario. Anónimo, dejado así a solo unos minutos. No se vengó. Se liberó. Y supe, allí, que la historia había terminado, no en la puerta, sino en la llegada. Las luces del salón se apagaron. Y el sonido que siguió fue el más poderoso de todos. El sonido seco de alguien sollozando en la primera fila. Tardé unos segundos en darme cuenta de que era una de sus hijas, mi hermanastra, llorando en silencio, con los hombros temblando. Se acercó lentamente, sujetando el móvil, la pantalla todavía mostrando el video en bucle. ¿Es verdad?, preguntó con voz temblorosa. Mi madre no respondió. Solo retrocedió, tropezando con un jarrón de flores. Su marido intentó controlar la situación, pero ya era tarde. La gente filmaba, algunos lloraban, otros se alejaban incómodos. Era imposible disimular. La verdad tenía cara, sonido y prueba documental. Cogí el móvil. El mensaje de mi hermano parpadeaba de nuevo. Estoy aquí. Y estoy contigo. Miré a mi alrededor, intentando encontrarlo. Y allí estaba, alto, de piel morena, con un rostro parecido al mío, de pie junto al buffet. Por un instante, el tiempo se detuvo. Nuestras miradas se encontraron y noté algo que no esperaba. No había lástima en su mirada. Había reconocimiento. Caminé hacia el escenario. Cada paso parecía resonar por los altavoces. La gente se abría paso, algunos en silencio respetuoso, otros susurrando. Subí los 3 escalones. Cogí el micrófono que el maestro de ceremonias había dejado caer. El sonido del impacto aún reverberaba cuando hablé, con voz serena. Durante 15 años, me dijeron que yo era el error, que mi silencio era educación, que mi ausencia era una elección. Pero lo que acabáis de ver es lo que realmente significa ser borrada de tu propia historia. Miré al público, a las caras tensas, a las manos entrelazadas entre las rodillas, a las copas olvidadas. No estoy aquí por venganza. Estoy aquí porque nadie debería tener que suplicar para ser recordado. Un murmullo recorrió el salón. Desde el rincón de la sala, oí la voz de mi hermano. Es mi hermana. Y no voy a fingir que no lo es. Fue el sonido más hermoso que había oído jamás. La gente se giró hacia él. La cara de mi madre se contrajo con incredulidad. Subió al escenario y se puso a mi lado. No dijimos nada. El gesto fue suficiente. Todavía sostenía el micrófono, con la mano firme. Si esta historia te toca, dije, mirando directamente a una de las cámaras que transmitían en directo, compártela. Compártela para que ninguna otra hija se quede esperando en un aeropuerto, o fuera de una puerta, por pensar que el problema es ser quien es. La frase quedó suspendida en el aire. Y en ese instante, algo cambió en el ambiente. No era ruido, era respiración. Una especie de exhalación colectiva, un alivio pesado, como si todo el salón entendiera que el espectáculo había terminado y el verdadero acto comenzaba allí. El técnico de sonido se acercó con vacilación. ¿Quiere que lo apague?, preguntó. Lo miré y sonreí. Con calma. No. Déjelo sonar. La verdad también merece un sonido ambiente. Mi hermano rió ligeramente, esa risa nerviosa de quien está reaprendiendo a existir. Mi madre dio un paso adelante, intentando decir algo, pero las palabras se disolvieron antes de salir. El público miraba en silencio, nadie aplaudía, nadie abucheaba. Solo miraban. Las luces volvieron a encenderse, lentamente. La transmisión, sin cortes, nos mostraba a mi hermano y a mí, uno al lado del otro. La leyenda final apareció por sí sola, como si el sistema entendiera el momento. Ninguna imagen de familia puede borrar la sangre del abandono. El video terminó. La música de ambiente volvió, un piano ligero, casi triste. La gente empezó a irse en silencio, como después de un funeral. Me acerqué al borde del escenario. Mi madre seguía allí, sentada, con el vestido arrugado y la cara pálida. Pasé a su lado sin decir nada. La venganza no era el escándalo. Era el espejo. Fuera, el aire de la noche parecía diferente. Mi hermano me alcanzó. Hiciste bien, dijo, simplemente, sin heroísmo. No. Solo le devolví el sonido a la historia. Respondí. Mientras caminábamos hacia el coche,
una notificación vibró en mi móvil. El video del evento, mi video, ya estaba subiendo en las redes. Miles de compartidos en minutos. Y el título que alguien usó, sin que yo lo pidiera, decía, la hija que el mundo no vio hasta hoy. A la mañana siguiente, me desperté con el móvil vibrando sin parar. Las notificaciones parecían una lluvia de voces, goteando una a una en el silencio de la habitación. Abrí la pantalla y vi lo imposible. Mi cara en todas partes. Portales de noticias, perfiles de opinión, portales de mujeres, blogs de cultura negra. Titulares diferentes, la misma historia. Mujer expone a su madre en una ceremonia en directo y revela 15 años de abandono. El video, editado y republicado por cientos de personas, ya había superado el 1.000.000 de visualizaciones. No había forma de contener la avalancha. Y, por primera vez, no quería. Me puse una sudadera sencilla y me senté frente al ordenador. El reproductor del podcast todavía mostraba el último episodio publicado, Terminal 27B. La audiencia se había triplicado de la noche a la mañana. Los buzones de mensajes estaban llenos de historias de mujeres que me escribían, a mí también me dejaron en la puerta. Mi madre me dijo que yo era un error. Gracias por abrir el archivo para todas nosotras. Leí cada uno, despacio. Lloré en silencio, no de dolor, sino de reconocimiento. La soledad que me había acompañado desde los 15 años se disolvía ahora en algo colectivo, denso, hermoso. Ya no era la niña olvidada en el aeropuerto. Era el eco de demasiadas voces silenciadas. Al otro lado de la pantalla, la reacción de mi madre tomó forma. Un video suyo apareció en las redes, una grabación hecha a toda prisa, en un escenario neutro, probablemente el despacho de su casa. Intentaba mantener la compostura. Cometí errores, sí, pero fue un momento de fragilidad. La exposición no es el camino. La familia se resuelve con silencio, con amor. El mismo discurso de siempre, la idea de que hablar es agredir, que el silencio es elegancia. Pero ahora, todo el país respondía a coro, no es amor si necesita ser escondido. Cerré el video. No había rabia. Solo una especie de tristeza antigua, ya seca, que conocía bien. Mi hermano me envió un mensaje corto. La prensa la está llamando. Y a mí también. Respondí, déjalos hablar. La verdad no es una noticia, es un registro. Horas después, recibí un correo inesperado de una productora de documentales. Querían transformar mi historia en un episodio de una serie sobre reconciliación e identidad. Sonreí. Es irónico cómo la vida parece dar vueltas, de una campaña publicitaria falsa a un documental real. Pero esta vez, yo sería la productora, no la extra cortada de la imagen. Por la tarde, salí a pasear. El cielo estaba gris, esa luz que revela lo que el sol esconde. Por el camino, algunas personas me reconocieron, no con la mirada invasiva de los curiosos, sino con un respeto silencioso. Una mujer negra me paró en la acera y me dijo, hiciste lo que siempre quisimos hacer, poner el dolor en el micrófono. Abracé a aquella mujer desconocida y sentí un calor que ningún titular podría traducir. De vuelta en el estudio, encontré docenas de mensajes nuevos. Entre ellos, uno me hizo detenerme. Remitente. Lu Calles. Asunto. Quiero conocerte bien. Era mi hermano pequeño, el mismo que, la noche anterior, había subido al escenario y había dicho es mi hermana. Abrí el correo. Crecí escuchando que eras complicada. Ayer, vi que eras real. Quiero entender la parte de la historia que me ocultaron. Leí y releí. El corazón se me aceleró de una forma dulce, casi infantil. Respondí, la historia no es sobre quien se equivocó, Luke. Es sobre quien tuvo el valor de mirar el error y no fingir que no lo veía. Lo envié y, poco después, grabé otro audio. Mi voz sonaba tranquila, sin teatralidad. Las consecuencias de la verdad no son un castigo. Son una liberación. La vergüenza, cuando se expone a la luz, se evapora. Y cuando se evapora, deja lo que siempre estuvo ahí, la dignidad. Publiqué el nuevo episodio. La familia no es una imagen, es una elección. Las visualizaciones se dispararon en minutos. Pero no se trataba de números. Se trataba de memoria. Más tarde, sonó el teléfono. Era un periodista.
¿Aceptarías una entrevista en directo? Tu madre también ha confirmado su participación. Por un momento, dudé, pero algo en mí ya sabía la respuesta. Sí, pero solo si se emite sin cortes. Colgué el teléfono y respiré hondo. En la pantalla del ordenador, la transmisión en directo del podcast mostraba el contador subiendo, miles de personas esperando el próximo episodio. El título programado parpadeaba, listo para estrenarse, en directo, la mesa a la que le faltaba un sitio. Y esta vez, todo el mundo tendría un asiento. El estudio estaba sumido en un silencio solemne antes de la grabación en directo. El micrófono parpadeaba en rojo. El indicador luminoso que antes me asustaba ahora parecía un latido constante, el corazón de lo que me había convertido. En la pared, enmarcada, la nota que encontré en la caja de la cinta, por si algún día necesito recordar por qué hice lo que hice. La guardé allí a propósito, para recordar que la memoria ya no necesita hacerme daño. Ahora, me sirve. El equipo de la cadena llegó temprano. Montaron las luces, probaron el audio, posicionaron las cámaras. La productora, una mujer con aspecto tenso, se acercó a mí con el portapapeles en la mano. Tu madre ha confirmado. Llega en 15 minutos. Asentí. No pregunté nada más. Me senté frente al espejo un momento. No usé maquillaje profesional, ni dejé que me arreglaran demasiado. Quería que mi cara hablara sin filtro. Mi imagen reflejada parecía la síntesis de todo: la niña del aeropuerto, la mujer que editaba el silencio, la hija que se cansó de pedir explicaciones. El reloj del estudio marcaba las 19:59. El presentador anunció: entramos en directo en 5, 4, 3. La sintonía sonó con un suave piano. En el centro, 2 sillones. A un lado, yo. Al otro, mi madre, Claire. Llevaba el mismo tono de beige perla de siempre, como si la neutralidad del color pudiera sustituir la neutralidad de los actos. Por un instante, sentí el impulso de levantarme y marcharme. Pero no. No había esperado 14 años para huir de la conversación. El presentador comenzó: hoy, el país sigue un reencuentro que reaviva los debates sobre el perdón, el racismo familiar y la imagen pública. Con nosotras, Nia Ayes, documentalista y creadora del podcast Frecuencias Olvidadas, y Claire Ayes. Las luces se fijaron. El sonido de los micrófonos captó la respiración de ambas. Un silencio denso. Ella fue la primera en hablar. Solo quiero decir que nunca quise hacer daño a nadie. Hice lo que creí que era mejor en ese momento. La vieja defensa. Hice una pausa antes de responder. La diferencia entre la intención y el impacto es lo que construye o destruye vidas. Tú querías proteger tu imagen, mamá. Yo tuve que construir la mía desde cero. Me miró por primera vez en años, de verdad. No entiendes la presión a la que estaba sometida. Y tú no entiendes la soledad en la que yo vivía. El presentador guardó silencio, dejando que el diálogo fluyera como si supiera que aquello era historia en tiempo real. No quiero exponerte, dijo ella, con la voz empezando a quebrarse. Ya lo hiciste tú misma, respondí. Y yo solo grabé el audio. Me detuve. Respiré. Lo que me enseñaste, sin querer, es que el silencio es cómplice. Y yo no nací para ser cómplice. Intentó contener las lágrimas. El público, al otro lado de la transmisión, reaccionaba en los comentarios, llenando la pantalla de corazones y frases de apoyo. La cámara se acercó a nuestras caras. El presentador, finalmente, intervino. Nia, si pudieras decirle algo a aquella niña de 15 años que esperaba en la puerta de embarque, ¿qué le dirías? Miré al suelo por un instante. El estudio desapareció. Volví a aquel frío banco de metal, al sonido lejano de los vuelos, al eco de un altavoz diciendo última llamada. Respiré hondo y respondí: le diría que no necesitaba el permiso de nadie para existir. Silencio. Mi madre bajó la cara. Las lágrimas cayeron discretamente, pesadas, sin sonido. No la interrumpí. La venganza estaba completa, no a través del sufrimiento, sino de la revelación. La cámara se acercó aún más. La familia, continué, no es quien te pone en una foto. Es quien te ve cuando la imagen se desenfoca. El público reaccionó. El presentador cerró el segmento.
Gracias por confiarnos esta conversación. Que el sonido de la verdad inspire a quienes aún viven en silencio. Las luces se atenuaron lentamente. Cuando la señal de directo se apagó, solo quedábamos nosotras dos. Mi madre se secó la cara y murmuró, no sabía que era posible perder a una hija 2 veces. Y yo no sabía que era posible recuperar a una madre sin pedirlo. Me miró como quien no sabe si abrazar o pedir perdón. No hubo abrazo. Pero tampoco hubo más mentira. La verdad, finalmente, respiraba entre nosotras. A la salida del estudio, encontré a mi hermano esperándome. Sonrió, sin decir nada, y me tendió la mano. En su palma, una pulsera de cuentas de colores. Las mismas que llevaba en el aeropuerto, ahora rehechas. Pensé que esto todavía te pertenecía, dijo. Me la puse en la muñeca. Me quedaba perfecta. En la acera, antes de subir al coche, miré el cielo lleno de nubes pesadas. El móvil vibró, notificación de streaming, transmisión especial, la reconciliación pública de la familia Ayes. Sonreí ligeramente. Esta vez, yo también salía en la foto. Los días siguientes fueron un torbellino. La entrevista en directo se extendió por el país como un fuego silencioso, de esos que no destruyen, sino que iluminan lo que antes era invisible. Los titulares ahora cambiaban de tono. Madre e hija se enfrentan al silencio en directo y el país observa. Leí los comentarios, uno por uno, no por vanidad, sino por una especie de deber, entender el impacto de devolverle el sonido a una historia. Recibí mensajes de gente que no conocía. Una mujer escribió, a mi hijo también lo dejaron fuera de una puerta. Hoy, se la he abierto. Gracias por enseñarme cómo. Otra dijo, nunca más volveré a pedir perdón por existir. Esas frases me calaron más hondo que cualquier aplauso. Me di cuenta de que mi dolor, al ser hablado, dejaba de ser una herida y se convertía en una herramienta. Mientras tanto, mi madre desapareció durante unos días. Ni apariciones públicas, ni video de respuesta. Hasta que un domingo por la mañana, me llamó. Respondí con el corazón tranquilo, sin rencor, sin expectativas. Su voz al otro lado era más baja y, por primera vez, genuina. Nia, hay algo que necesito devolverte. Quedamos en un café discreto de una esquina, donde nadie reconocería nuestras caras cansadas. Cuando llegué, ella ya estaba allí. Sin maquillaje, sin postura rígida. Parecía más pequeña, humana. Puso una caja de zapatos sobre la mesa, envuelta en una cinta descolorida. Guardé esto para dártelo cuando tuviera valor, dijo. La abrí despacio. Dentro, había una foto mía, con 6 años, en el jardín de la casa antigua, con ella cogiéndome por la cintura. En el reverso de la foto, con letra temblorosa, una dedicatoria. Para mi niña que brilla, incluso cuando el mundo apaga las luces. La miré, sin saber qué decir. Ella bajó la vista. Dejé de verte cuando empecé a mirar con los ojos de los demás. ¿Y ahora? Pregunté. Ahora, estoy intentando reaprender a mirar con los míos. Nos quedamos en silencio un rato. No era perdón lo que había allí, era algo más raro, reconocimiento. Cuando nos despedimos, me cogió la mano y me dijo, gracias por no odiarme lo suficiente como para renunciar a mí. Salí de aquel café sintiendo que el peso del pasado se disolvía en el aire. Las calles parecían más anchas, el sonido de la ciudad más nítido. No era felicidad, era plenitud. Esa noche, publiqué el último episodio del podcast. Lo llamé El sonido que quedó. En él, no contaba la historia de la exposición, sino de la reconstrucción. La vida no solo está hecha de puertas que se cierran, dije en el audio. A veces, la justicia ocurre cuando volvemos, no para llamar, sino para abrir desde dentro. Mientras hablaba, usé como banda sonora un sonido que grabé en el café. El tintineo de 2 tazas chocando. Pequeño, simbólico, perfecto. Cuando el episodio terminó, inserté una pausa deliberada de 3 segundos antes del cierre, el mismo tiempo que tardé en decidir quedarme en el aeropuerto, años atrás. Luego, mi voz, firme y ligera, si alguna vez te han dejado atrás, respira. El camino de vuelta no es para quien te abandonó, es para ti misma. Los comentarios empezaron a aparecer en tiempo real. Miles. Cada uno,
Una prueba de que mi historia ya no era mía. El video del café, grabado por un cliente anónimo, empezó a circular por las redes. Yo y ella hablando, riendo suavemente, las manos tocándose sobre la mesa. La gente comentaba: esto es reparación. Este es el sonido del amor que no se rindió. Pero yo sabía, el verdadero final aún no había llegado. Porque historias como esta no terminan con un abrazo, terminan con una elección. Y yo todavía tenía que hacer la mía. Esa noche, volvió el correo de la productora. Queremos convertir tu historia en un documental. Dirigido por ti. Sonreí. La vida había cerrado el círculo. Ahora, me tocaba a mí contar con guión, luz y justicia. Antes de dormir, fui a la ventana. El cielo estaba despejado, la luna llena. Cogí la vieja nota, la que decía por si algún día necesito recordar por qué hice lo que hice, y la quemé en la llama de una vela. Mientras el papel se convertía en cenizas, susurré: ahora, recuerdo por quién lo hice. El día del estreno del documental llegó como una ola tranquila, sin fanfarrias, sin gritos, pero cargando el peso de todo lo que había venido antes. El título brillaba en la pantalla del cine independiente donde todo comenzaría. Terminal, la hija que esperó. Las entradas se agotaron en menos de 2 horas. Y fuera, se formó una cola silenciosa. Gente con carteles discretos, mujeres negras con miradas firmes, madres cogidas de la mano de sus hijas. Nadie sabía exactamente qué esperaba ver. Pero todos parecían entender que no solo estaban allí para mirar, estaban allí para reconocerse. Entré por la puerta lateral, acompañada por Luke, mi hermano. Mi madre también vino. No como invitada especial, sino como parte del elenco de la vida que, finalmente, aceptaba aparecer entera, sin maquillaje, sin control. Cuando nuestras miradas se encontraron, me di cuenta de que la distancia entre nosotras ya no era una frontera. Era solo espacio. Un espacio que ahora se podía cruzar. Las luces se apagaron. El primer sonido que resonó fue el mismo de los altavoces del aeropuerto anunciando vuelos, el arrastrar de las maletas y, de fondo, mi voz de narradora: algunos embarques no te llevan lejos. Te llevan adentro. Y a veces, es ahí donde nos encontramos. Las imágenes pasaron en un silencio respetuoso. El público respiraba al unísono. Algunos lloraron en los primeros minutos, otros sonrieron con el reconocimiento de pequeñas victorias. La niña trenzada montando un micrófono, la mujer adulta pulsando enter en un ordenador, el eco de una voz antes silenciada ganando espacio. La escena final era sencilla: el café, 2 tazas chocando y la frase proyectada en letras blancas sobre el fondo oscuro: la bondad no es debilidad. Es resistencia con el alma limpia. Cuando las luces se encendieron, nadie se levantó de inmediato. Era como si todos necesitaran un minuto para procesar lo que habían visto. Y entonces, poco a poco, empezaron a aplaudir. No esos aplausos agitados de espectáculo, sino el tipo de aplauso que nace de dentro, un gesto que dice: lo he entendido. La periodista que siguió todo desde el principio se acercó a mí con el micrófono, sonriendo. Nia, después de todo, la exposición, la reconciliación, la película, ¿cuál es el mensaje que quieres dejar al mundo? Pensé unos segundos. No quería una respuesta ensayada. Quería la verdad. Así que miré a la cámara, con la serenidad de quien ya no necesita demostrar nada. El color de la piel nunca debería ser un motivo para quedarse fuera de una mesa, de un retrato o de una familia. Pero cuando lo es, que aprendamos a construir nuestra propia mesa, con nuestras propias manos. Silencio. Luego, los aplausos se reanudaron, esta vez, colectivos, abrumadores, llenos de vida. Mi madre, en el público, volvió a llorar. Pero había una diferencia en las lágrimas. Ahora eran de liberación. Cuando me acerqué, se levantó y me abrazó. No como quien pide perdón, sino como quien acepta el regreso de lo que el orgullo casi mata. Luke se unió a nosotros. Y por un instante, sentí que el tiempo se detenía. La prensa grabó la escena, pero curiosamente, nadie comentó el gesto con palabras. Porque todos sabían, ciertas reconciliaciones no caben en los titulares. Solo caben en el silencio de quienes finalmente entienden qué es pertenecer. Esa noche, antes de dormir, abrí el cuaderno y miré la carpeta antigua, Operación Espejo. Renombré el archivo.
Ahora se llamaba Reflejo. Y dentro, en lugar de videos de dolor, había clips del documental, audios de risas, capturas de pantalla de comentarios de mujeres que decían: me has hecho recordar que mi historia también importa. Cerré los ojos, respiré hondo y dejé que el sonido del mundo entrara. Era ligero. Era nuevo. Era mío. Antes de cerrar el último episodio del podcast, grabé una última narración, no para el público, sino para mí misma. Si la vida me dejó en la puerta de embarque, fue para que aprendiera a volar sola. Y hoy, mientras el mundo mira, ya no espero el embarque. Piloto. Inserté una pausa y concluí con el tono que se había convertido en mi firma. Si esta historia te ha tocado, si en algún momento tú también esperaste fuera, suscríbete. Porque todavía tenemos mucho que contar y cada voz olvidada merece un eco. Envié el archivo para su emisión. El reproductor avanzó. Y por primera vez desde que tenía 15 años, dormí sabiendo que la niña del aeropuerto, la mujer con la cámara y la narradora de su propia vida eran finalmente la misma persona. La pantalla del podcast mostraba el número final de oyentes. Millones. Pero lo que me hizo sonreír fue un simple comentario, anónimo, dejado así a solo unos minutos. No se vengó. Se liberó. Y supe, allí, que la historia había terminado, no en la puerta, sino en la llegada.